¿Alguna vez te has preguntado qué monstruos se esconden detrás de la santidad? Imagina el México de 1940, una época de tradiciones férreas, donde la palabra de un sacerdote era ley absoluta y nadie se atrevía a cuestionar lo que sucedía detrás de los muros de la iglesia. En este escenario perfecto para el crimen, un hombre, vestido con la sotana de Dios, tejía una red mortal. No buscaba salvar almas, buscaba fortunas. Y estaba dispuesto a matar una y otra vez para conseguirlas. Bienvenidos a una historia que el Vaticano intentó borrar. Todo comenzaba con una llegada silenciosa pero impactante. El padre Sebastián no era un cura rural cualquiera, era un hombre de 40 años educado, con rasgos finos y una oratoria que hipnotizaba a las masas. Cuando llegaba a una nueva parroquia adinerada, no perdía el tiempo con los pobres. Sus ojos oscuros y calculadores escaneaban los bancos de la primera fila, buscando no la piedad, sino el luto. Buscaba el brillo de las joyas negras y la vulnerabilidad de aquellas mujeres que acababan de perder a sus protectores. Su método era de una crueldad psicológica refinada. Sebastián sabía que una viuda reciente en la sociedad mexicana de los años 40 se sentía a menudo perdida, desamparada y temerosa por el futuro de su alma y la de su difunto esposo. Él se insertaba en sus vidas no como un administrador, sino como un salvador enviado por la providencia. Con su sonrisa carismática y su voz suave, les aseguraba que el dolor era un camino hacia la redención, siempre y cuando estuvieran dispuestas a desprenderse de lo material. La primera víctima documentada fue doña Elena, en 1941. Una mujer devota cuya herencia incluía vastas haciendas en el Bajío. Sebastián comenzó visitándola diariamente para orar por el alma de su esposo. Los sirvientes notaron cómo las visitas se alargaban, cómo las puertas de la biblioteca permanecían cerradas y cómo el sacerdote comenzaba a revisar los libros de contabilidad de la familia. La seducción no era sexual al principio, era una seducción de autoridad, convenciendo a Elena de que su dinero era una carga pecaminosa. A los 3 meses de la llegada de Sebastián, el comportamiento de doña Elena cambió radicalmente. Despidió a sus abogados de toda la vida, alegando que no tenían visión espiritual. En su lugar, el padre Sebastián trajo a sus propios notarios, hombres oscuros que trabajaban a la sombra de la sacristía. Se redactó un Nuevo Testamento. La iglesia, o más específicamente, las fundaciones benéficas controladas por Sebastián se convertían en las únicas beneficiarias universales. La familia estaba fuera, Dios supuestamente estaba dentro. Entonces comenzó el horror físico. Una semana después de la firma del testamento, doña Elena, que gozaba de perfecta salud, cayó en cama. Sebastián no permitió que llamaran al médico del pueblo. Él mismo le administraba tónicos sagrados y hierbas que decía haber traído de monasterios lejanos. Los sirvientes escuchaban los gritos de dolor amortiguados por las gruesas paredes de adobe, mientras el sacerdote rezaba en voz alta junto a su cama, cubriendo los sonidos de la agonía con latín. La muerte de Elena fue certificada como un fallo cardíaco repentino. El médico local, un hombre temeroso de Dios y aún más temeroso del poder del clero, firmó el acta de defunción sin realizar una autopsia. ¿Quién se atrevería a acusar a un santo varón que había velado a la moribunda día y noche? Sebastián ofició el funeral con lágrimas en los ojos, elogiando la generosidad de la difunta. Nadie sospechó que las lágrimas eran de cocodrilo y que el ciclo de muerte apenas comenzaba. Con la fortuna de Elena asegurada y transferida a cuentas eclesiásticas opacas, Sebastián solicitó un traslado. Alegó que el dolor de la pérdida en esa parroquia era demasiado para su sensible corazón. Sus superiores, cómplices o ignorantes, lo movieron a una ciudad costera. Allí el patrón se repitió con una precisión mecánica: identificar, aislar, manipular, heredar y eliminar. Esta vez, la víctima resbaló accidentalmente por unas escaleras de mármol después de reescribir su voluntad. La violencia escalaba. Durante los siguientes 4 años, el padre Sebastián se convirtió en un ángel de la muerte itinerante. Guadalajara, Morelia, Veracruz, en cada lugar dejaba una tumba fresca y una cuenta bancaria vacía. Utilizaba venenos indetectables para la época, como el arsénico, que se confundía con síntomas de cólera o disentería, enfermedades comunes entonces. Pero también usaba métodos más brutales si era necesario. Un ahogamiento durante un retiro espiritual en el mar fue calificado como una trágica marea alta. Lo más aterrador no eran los asesinatos en sí, sino la impunidad absoluta. En el México de los 40, la iglesia y el Estado mantenían una danza delicada de poder. Un escándalo con un sacerdote era impensable. Las pocas veces que algún familiar lejano levantó sospechas, fue rápidamente silenciado. Se les amenazaba con la excomunión o se les desacreditaba socialmente. Sebastián operaba bajo un manto de protección invisible, tejido con el miedo reverencial de la población y la codicia de sus superiores. Para 1945, el recuento de cuerpos ascendía a 8. 8 vidas, 8 fortunas absorbidas por la maquinaria que Sebastián alimentaba.
Se había vuelto arrogante. Creía que su sotana era una armadura impenetrable contra la justicia humana. Sus sermones se volvieron más oscuros, hablando obsesivamente sobre la muerte y la futilidad de la riqueza terrenal. Se sentía un dios decidiendo quién vivía y quién moría, justificando sus crímenes como una redistribución divina de la riqueza. Pero todo depredador comete un error eventualmente. En 1946, Sebastián puso sus ojos en doña Mercedes Alcántara. Mercedes no era como las otras. A sus 52 años, esta viuda de Guadalajara poseía una inteligencia afilada y una voluntad de hierro, forjada tras años de administrar los negocios de su difunto marido. Aunque estaba de luto, su mente estaba clara. Cuando Sebastián llegó a su mansión con su habitual encanto y sus palabras de consuelo, Mercedes sintió un frío inexplicable en la espalda. Mercedes tenía una razón secreta para su desconfianza. Su hermana había muerto 2 años antes en circunstancias extrañas en otra ciudad, atendida por un sacerdote cuyo nombre nunca supo, pero cuya descripción coincidía inquietantemente con la del hombre que ahora bebía té en su sala. Sebastián, subestimándola por ser mujer, desplegó su guión habitual. Habló de la soledad, de la necesidad de limpiar el alma a través de la caridad y sutilmente, de la necesidad de revisar sus documentos legales. Doña Mercedes decidió jugar el juego, fingió vulnerabilidad, lloró en los momentos adecuados y permitió que Sebastián creyera que la tenía bajo su control. Durante semanas observó cada movimiento del cura. Notó cómo él preguntaba insistentemente sobre sus propiedades y cuentas en el extranjero. Pero el momento crítico llegó una tarde lluviosa cuando Sebastián le preparó un té especial para calmar sus nervios. Mercedes, fingiendo beberlo, lo vertió en una maceta cuando él se dio la vuelta. A la mañana siguiente, la planta estaba muerta, sus hojas marchitas y negras como si hubieran sido quemadas por ácido. Mercedes comprendió la verdad con un terror paralizante. Estaba viviendo con su propio asesino, pero en lugar de huir, sintió una furia volcánica. Recordó a su hermana y juró que este hombre no mataría a nadie más. Sabía que acudir a la policía local era inútil. El jefe de policía cenaba con Sebastián todos los domingos. Mercedes necesitaba ayuda externa. Contactó clandestinamente a Ricardo, un periodista rojo y anticlerical que había sido exiliado de los grandes periódicos por sus críticas a la iglesia. Ricardo, hambriento de una historia que destapara la corrupción, aceptó reunirse con ella en secreto. En el sótano de la mansión, a la luz de las velas, Mercedes le entregó la muestra del té envenenado y un diario detallado de las presiones de Sebastián para cambiar el testamento. El análisis químico, realizado en un laboratorio universitario bajo soborno, confirmó la presencia de digitálicos en dosis letales. Era veneno para el corazón. Con esta prueba irrefutable, Ricardo y Mercedes trazaron un plan peligroso. No irían a la policía local, irían directamente a los federales en la Ciudad de México, saltándose la cadena de mando corrupta de Jalisco. Pero Sebastián, con su instinto de depredador, empezó a sospechar. Mercedes ya no parecía tan dócil. La tensión en la casa se volvió insoportable. Sebastián comenzó a aparecer en la mansión a horas intempestivas, vigilando. Acechando, hija mía, te veo preocupada, tal vez necesitas confesar tus pecados, le decía con una sonrisa que ya no ocultaba la malicia. Mercedes dormía con una pistola cargada bajo la almohada, una reliquia de la revolución que su esposo había guardado. Sabía que el tiempo se agotaba y que el sacerdote preparaba su movimiento final. El enfrentamiento ocurrió una noche de tormenta. Sebastián intentó forzar a Mercedes a beber una medicina nueva. Cuando ella se negó, la máscara de santidad cayó por completo. El sacerdote la atacó físicamente, revelando una fuerza brutal. Mercedes, luchando por su vida, logró alcanzar un candelabro de bronce y golpeó a Sebastián en la cabeza, dejándolo aturdido el tiempo suficiente para escapar de la habitación y encerrarse hasta que llegaron los aliados de Ricardo. La llegada de agentes federales, alertados por el periodista, impidió que Sebastián huyera. Fue arrestado en la misma sala donde había planeado su 9º asesinato. Pero lo que encontraron en su maletín de cuero fue aún más perturbador: una lista, nombres, fechas y montos de dinero, una contabilidad macabra de sus víctimas anteriores y una lista de futuras candidatas. La magnitud de su operación criminal quedó expuesta en tinta negra sobre papel amarillento. El escándalo estalló, pero fue efímero. La Iglesia Católica movió sus hilos con una rapidez aterradora. Antes de que Sebastián pudiera ser interrogado a fondo o juzgado públicamente, la jerarquía eclesiástica intervino alegando jurisdicción interna. Argumentaron que un sacerdote solo podía ser juzgado por el derecho canónico. Los federales, presionados desde las esferas más altas del gobierno, se vieron obligados a entregar al prisionero. Mercedes vio con impotencia cómo se llevaban a su verdugo. Lo que siguió fue un encubrimiento sistemático digno de una novela de espías. Los registros policiales desaparecieron. Las pruebas del laboratorio fueron destruidas en un incidente fortuito. Ricardo, el periodista, recibió amenazas de muerte tan creíbles que tuvo que huir del país.
Mercedes se quedó sola, marcada como una loca que había atacado a un hombre de Dios. La sociedad de Guadalajara le dio la espalda, prefiriendo la cómoda mentira a la horrible verdad. Pero, ¿qué pasó con el padre Sebastián? Los rumores dicen que nunca pisó una cárcel. Fue enviado a un monasterio de clausura en Italia o tal vez a una misión remota en Sudamérica, protegido por el Vaticano para evitar el desprestigio de la institución. Simplemente se desvaneció en la niebla de la historia, llevándose consigo los secretos de 9 mujeres muertas y las fortunas robadas que nunca fueron devueltas. Doña Mercedes dedicó el resto de su vida a intentar limpiar su nombre y exponer la verdad. Escribió cartas al Papa, a presidentes, a embajadores. Todas fueron ignoradas. Murió 20 años después, amargada pero nunca rota, manteniendo su versión de los hechos hasta el último aliento. Su mansión quedó abandonada, ganándose la reputación de estar maldita, un monumento silencioso a la valentía de una mujer contra un sistema corrupto. Hoy, los archivos de este caso siguen clasificados o perdidos. Solo quedan fragmentos, testimonios orales y la leyenda negra del cura de las viudas. Esta historia nos recuerda que el mal puede disfrazarse de bondad absoluta y que a veces los villanos escapan sin castigo. ¿Cuántos otros Sebastián operaron en las sombras protegidos por el silencio? La respuesta yace enterrada en tumbas olvidadas y archivos quemados. Analicemos la psicología de Sebastián. Los expertos modernos lo clasificarían como un psicópata narcisista con complejo de Dios. No sentía remordimiento porque, en su mente retorcida, él estaba haciendo un favor a la iglesia. Veía a las mujeres no como seres humanos, sino como alcancías que debían ser rotas para extraer el oro. Su capacidad para compartimentar su vida, santo de día, asesino de noche, es lo que lo hacía tan peligrosamente eficaz. El uso del veneno es clave. En los años 40, la toxicología forense en México estaba en pañales. El arsénico y la digitalis eran fáciles de obtener para alguien con conexiones médicas o eclesiásticas. Sebastián sabía que los síntomas vómitos, fallo cardíaco, imitaban muertes naturales en personas mayores. Era el crimen perfecto para la época, explotando la brecha tecnológica y la confianza ciega en la autoridad religiosa. La red de complicidad es el aspecto más inquietante. No actuaba solo. Necesitaba notarios para falsificar testamentos, farmacéuticos para conseguir los químicos y superiores que miraran hacia otro lado cuando las donaciones llegaban. Sebastián era la cara visible de una corrupción sistémica que permeaba las instituciones de la época. Él era el monstruo, sí, pero el sistema era el ecosistema que le permitía cazar. Mercedes Alcántara representa la resistencia. En una sociedad patriarcal donde la mujer debía ser sumisa, ella se levantó. Su supervivencia no fue suerte, fue inteligencia. Reconocer los síntomas de su hermana en su propio cuerpo requirió una agudeza mental extraordinaria bajo presión extrema. Ella es la heroína olvidada de esta tragedia, la única que logró herir a la bestia, aunque no pudo matarla. La arquitectura del miedo. Las casas donde ocurrieron estos crímenes eran mansiones coloniales, con muros gruesos que aislaban los gritos. Sebastián elegía estos escenarios deliberadamente. El aislamiento acústico y social de las viudas ricas en sus grandes casas vacías era su campo de juego. Convirtió sus hogares, supuestos refugios, en prisiones de lujo donde la muerte llegaba con una taza de té. El legado de terror perduró por décadas en las familias afectadas. Nietos y bisnietos de las víctimas crecieron escuchando susurros sobre la abuela que murió de repente y el dinero que se llevó la iglesia. Estas historias familiares, fragmentadas y temerosas, son las que finalmente permitieron reconstruir este caso años después, cuando el miedo a la excomunión se desvaneció con las nuevas generaciones. El modus operandi de Sebastián evolucionó. Al principio era torpe, dependía de la enfermedad natural. Con el tiempo, se volvió un experto en inducir la muerte. Aprendió qué dosis causaban una agonía lenta para forzar la firma de documentos y qué dosis mataban al instante una vez firmados. Perfeccionó el arte del asesinato como un artesano perfecciona su oficio, volviéndose más audaz con cada éxito. La intervención del Vaticano es el punto más polémico. Documentos filtrados décadas más tarde sugieren que Roma sabía de un sacerdote problemático en México, pero priorizó evitar el escándalo sobre la justicia. La política de trasladar y ocultar que se haría infame en el siglo XXI ya estaba en práctica en los años 40. Sebastián fue uno de los primeros beneficiarios documentados de esta maquinaria de encubrimiento global. Hablemos de las cifras. Se confirmaron 9 muertes, pero los historiadores sospechan que pudieron ser muchas más. Sebastián operó durante 6 años en múltiples diócesis. ¿Cuántas muertes naturales en pueblos remotos fueron obra suya? Es posible que nunca sepamos el número real de víctimas, un cementerio invisible que se extiende por todo el centro de México. El impacto en la comunidad local fue devastador. Cuando los rumores se esparcieron, la asistencia a las iglesias en las zonas afectadas cayó. La gente comenzó a mirar a sus párrocos con sospecha.
Sebastián no solo mató mujeres, mató la fe de una comunidad. Rompió el contrato sagrado de confianza entre el pastor y su rebaño, dejando una cicatriz espiritual que tardó décadas en sanar. La prensa de la época jugó un papel dual. Los periódicos oficiales, censurados y aliados del poder, callaron, pero la prensa clandestina, los panfletos y hojas volantes mantuvieron viva la historia. Ricardo, el aliado de Mercedes, arriesgó su vida para imprimir la verdad en sótanos oscuros, distribuyendo la historia mano a mano. Fue el periodismo de guerrilla lo que impidió que el nombre de Sebastián se borrara totalmente. Detalles macabros emergieron después. Se dice que Sebastián guardaba trofeos de sus víctimas: un anillo, un broche, un mechón de cabello. Estos objetos fueron supuestamente encontrados en su residencia personal, escondidos en un falso fondo de su armario de vestimentas litúrgica. Un fetichismo morboso que confirmaba su psicopatía. No solo quería su dinero, quería poseerlas en la muerte. La batalla legal de Mercedes fue solitaria. Abogados que inicialmente aceptaron el caso renunciaban misteriosamente días después. Jueces perdían expedientes. Testigos cambiaban sus declaraciones. Fue un ejemplo de libro de texto de cómo el sistema judicial puede ser manipulado por poderes fácticos. Mercedes gastó su propia fortuna restante no en lujos, sino en una cruzada por la justicia que estaba condenada al fracaso desde el inicio. ¿Cómo seducía Sebastián a sus víctimas? No era romance, era comprensión. Estudiaba a sus víctimas antes de acercarse. Sabía sus miedos, sus gustos, sus debilidades. Se convertía en el espejo perfecto de lo que ellas necesitaban. Para una era el hijo que nunca tuvo, para otra el consejero intelectual. Era un camaleón emocional, capaz de simular cualquier afecto necesario para abrir la caja fuerte. El final de la historia de Sebastián es un misterio frustrante. Algunos dicen que murió de viejo en un monasterio en los Alpes, cuidado por monjas que desconocían su pasado. Otros dicen que la justicia divina lo alcanzó y murió de una enfermedad dolorosa y solitaria. Sin registros oficiales, su final queda abierto a la especulación. Un fantasma que nunca recibió su castigo terrenal. La lección de este caso resuena hoy más que nunca. Nos enseña a cuestionar la autoridad ciega, a estar alertas ante aquellos que piden confianza absoluta sin ofrecer transparencia. La historia del padre Sebastián es una advertencia eterna sobre los peligros del poder sin control y la vulnerabilidad de aquellos que sufren. El mal no siempre tiene cara de monstruo, a veces tiene la cara de un salvador. La figura de Mercedes debe ser reivindicada, no como una víctima, sino como una detective accidental que superó a la policía y al clero. Su inteligencia salvó su vida y detuvo la masacre. En un mundo que quería callarla, ella gritó. Aunque no obtuvo la condena legal del sacerdote, logró algo más importante: expuso la verdad y detuvo la cadena de muertes. Hoy en día, turistas visitan las iglesias de Guadalajara sin saber que en esos mismos bancos un asesino serial seleccionaba a sus presas. Las piedras guardan silencio, pero la historia, gracias a sobrevivientes como Mercedes, se niega a morir. Es un recordatorio de que bajo la superficie dorada de la historia, siempre hay corrientes oscuras de sangre y ambición. Si visitas los archivos de la ciudad, encontrarás huecos en los registros de 1940 a 1946. Páginas arrancadas, expedientes manchados de tinta o agua. Son las cicatrices físicas del encubrimiento, pero la memoria oral de las familias antiguas de Jalisco aún susurra el nombre del Padre Veneno, una leyenda urbana que resultó ser terroríficamente real. La psicología de la víctima también es crucial. ¿Por qué confiaban? Porque Sebastián llenaba un vacío existencial. Les vendía la entrada al cielo a cambio de su oro en la tierra. Era una transacción espiritual fraudulenta. Él entendía que el dolor hace a la gente irracional y explotó esa falla humana con una precisión quirúrgica y malvada. Este caso es un precursor de los grandes escándalos de la Iglesia que saldrían a la luz décadas después. Muestra que el patrón de protección institucional no es nuevo. La prioridad siempre fue la imagen de la institución sobre la seguridad de los fieles. Sebastián fue un síntoma temprano de una enfermedad que la Iglesia tardaría medio siglo más en comenzar a reconocer. Imagina la última noche de Mercedes en su casa antes de morir. Se dice que revisaba una y otra vez la copia del reporte toxicológico que guardó como un tesoro. Era su única prueba de que no estaba loca. Murió con la certeza de la verdad, aunque el mundo no le creyera. Esa paz interior fue su única victoria. Pero fue una victoria real. ¿Qué hubiera pasado si Sebastián no hubiera sido detenido? Probablemente habría seguido matando hasta que la vejez lo detuviera. Su apetito por la riqueza y el control era insaciable. Mercedes no solo salvó su propia vida, salvó a incontables futuras viudas que hubieran caído en las garras de este depredador con sotana. Su valentía tuvo un impacto incalculable. Esta historia nos deja con una pregunta incómoda. ¿Cuánto sabemos realmente de nuestro pasado? ¿Cuántas historias como la de Sebastián y Mercedes duermen en los archivos del olvido? La verdad es frágil y requiere guardianes valientes. Comparte esta historia para que el nombre de Mercedes Alcántara y su lucha nunca se olviden. La luz de la verdad es el único desinfectante.
Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras de 1940. Si te ha impactado este caso, suscríbete y activa las notificaciones. Investigamos los rincones más oscuros de la historia para traer luz a la verdad. Déjanos en los comentarios, ¿crees que la justicia divina alcanzó al padre Sebastián? Hasta la próxima investigación.